Si no fuera así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno. Vámonos entonces a la palabra directa. Estaba recostado y no sé qué pasaba, pues me tocó predicar en Ponciana. Y quería como afectarme la garganta, me abrigué y todo. Y dije, bueno, vamos a poner que hay que seguir cumpliendo. Bendito sea el Señor. Yo les invito a que vayamos a la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 15. Le estaremos dando lectura hasta el 20. ¿Oyó? Hasta el 20. Gloria al Señor. 7 del 15 al 20 vamos a estar dando lectura. Leemos su palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi Padre. En el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. No te pedimos que la bendiga porque es bendita antes de la preexistencia, Señor, de ti, oh Dios. Solamente te pedimos, Padre, que nos bendiga a través de ella, que nos oriente, que nos corrija, que nos discipline y que nos enseñe para ser mejores creyentes y cristianos, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, Padre. Te pido, Señor, que hables a través de mi boca, Señor, que mires a través de mis ojos, pienses a través de mi mente, escuche a través de mis oídos, pero también que toques a través de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy estaré hablando, pueden sentarse, quiero hablarles acerca del tema libres de la esclavitud de la carne. Amén. Pablo nos presenta un cuadro donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que habla de dos clases de personas. Y mientras yo estaba meditando en mi cuarto, hace muchísimos años que me convertí al Señor, nunca había tenido una lucha interna cuando yo me convertí, hasta que yo me convertí. Y no lo entendía en ese instante. Cuando vi que esa lucha interna de haber recibido a Cristo y Dios haber depositado el Espíritu Santo de Dios en mi vida, entonces comienza esa lucha de la carne y del Espíritu, donde la entiendo ahora y la comencé a comprender cuando pregunté al pastor. Porque, amados, cuando el hombre natural, cuando vino o viene caminando bajo la naturaleza adámica, es tan simple y es tan fácil para hacer las cosas. Es decir, no tenemos quien nos acuse, no tenemos a nadie que nos señale, no tenemos a nadie que nos juzgue, porque mientras la naturaleza adámica está, no hay nadie, todas las cosas son bien para nosotros. Pero del momento que uno llega a conocer a Cristo, a conocer a Dios, y Él deposita el Espíritu Santo, es donde viene la lucha o la pelea internamente, donde Pablo habla que lo que yo debo de hacer, no lo hago, porque es mi carne. Y lo que yo tengo que hacer, imagínense, es decir, hay dos clases de personas. La una es carnal y la otra es espiritual. La carne tiene la tendencia a hacer lo bueno o lo malo. Lo malo. La carne siempre va a tener esa tendencia de hacer lo malo y violentar la ley de Dios. O sea, el pecado siempre, el hombre siempre va a ¿cómo se dice esta palabra? Violar, voy a usar este punto,
el principio eterno bíblico, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre que está en lo natural, escúcheme bien, es tan fácil hacer eso. ¿Ves? Entonces, nos damos cuenta que Pablo lo describe de esta manera. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque cuando estamos en la carne y pasamos a la parte del nacimiento del Espíritu, hay cosas que usted al principio no la entiende y no las comprende. Pero qué bueno que cuando llegamos al punto de lo que yo digo siempre, si yo he faltado aquí las veces en el discipulado será cuando yo tengo que viajar. Pero a mí me gusta estar aquí aunque sea, para escuchar, para alimentarme. Porque creo que todos necesitamos de una manera u otra ser instruidos por la palabra. Nadie se debe tomar el crédito de que usted sabe más que otro. No. Usted sabe hasta el punto que usted le da la apertura a su espíritu y el deseo y el anhelo de escudriñar las escrituras. Hasta ahí llega el conocimiento de usted. ¿Ve? Pero qué pena que hay mucha gente dentro de las iglesias que no crecen espiritualmente porque no tienen un hábito o un estilo de vida de escudriñar las escrituras. Y el tema que hemos traído, libre de la esclavitud de la carne, es que tenemos que darnos cuenta que el creyente, cuando tiene seguridad en Cristo, no puede estar subyugado a la carne. No podemos estar subyugados a la situación y los placeres que el mundo nos arrastra. Amén. Cuando habla Pablo aquí de la carne, habla no de los tejidos de nuestro cuerpo, sino de los ojos, de la mente, de los oídos, de las manos, de los pies. Porque el creyente, sin darse cuenta o sin darnos cuenta, cometemos ciertas cosas que no son correctas delante de Dios. Porque los pies nos pueden llevar a lugares que no debemos estar. Nuestros oídos nos pueden llevar a escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Nuestros ojos nos llevan a mirar cosas que no tenemos que mirar. Nuestras manos nos llevan a coger y a tocar cosas que no tenemos que tocar. Pero cuando el creyente ha nacido de nuevo y comete esta es la palabra, infracción a la ley, tenemos entonces el deber y la puerta abierta para llegar a Cristo y ir donde Él y decirle: Señor, mira, te fallé, cogí lo que no tenía que coger. Recordémonos que Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que hizo, lo hizo perfecto. ¿Ok? Lo hizo perfecto. Dios derramó su sangre, Dios perdonó nuestro pecado, Dios nos limpió, nos purificó, nos santificó. Pero el creyente, cuando comienza el proceso de esa nueva criatura o de ese nuevo nacimiento o de esa nueva experiencia, es donde el creyente va creando conciencia a través de la escritura que hay cosas que no la debemos de hacer. Entonces la carne tiene que entrar el espíritu, tiene que entrar al dominio y al tomar el control de la carne. Yo soy de los que digo, usted y yo tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Que es que cuando el hombre y la mujer es espiritual, puede discernir las cosas espirituales y también las cosas carnales. Pero el carnal nunca va a poder discernir las cosas espirituales. Amén. Entonces Pablo habla de estas dos clases, tipo de cristiano, carnal y espiritual. En la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 1, miren lo que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿A quién es que Pablo se está dirigiendo aquí? ¿A la gente de afuera o a la gente que tiene el conocimiento
o a la gente que está dentro de las congregaciones sirviéndole a Dios, son a la gente que están adentro. Gente que no han crecido espiritualmente. Da pena ver gente que tiene tantos años y se irritan de la nada, se enojan de la nada, berrean de la nada, se enchimean de la nada, porque no le pueden decir nada. Claro, porque están en la carne. Yo predicaba esta mañana y el pastor después al terminar me dice: ¿te diste cuenta, fulano? Que se acercó a mí y hablé con él. Se enojó de lo que le dije. Yo dije: ¿por qué, amados hermanos? Porque el niño espiritual, cuando nace recién nacido y está recién nacido, Dios no le exige. Dios no le exige. Escúchame bien. Dios no le exige. Dios lo que quiere es que crezcan y maduren. ¿Por qué? Porque comienza todavía en un proceso de carne, pero el proceso va creciendo a medida que él va madurando. Amén. Entonces Pablo le habla que no puede hablarle. Tiene que hablarle de tal manera. ¿Sabes por qué Pablo le tuvo que hablar a la iglesia de Corintios? Hablando en la segunda carta de Corintios 5:11. Cuando después de que le habló, después de que le enseñó, después de que lo preparó, se ausentó y cuando regresó estaban haciendo peores cosas. ¿Por qué usted cree que llega el pasaje al verso 17? Que de modo si alguno está en Cristo. Oiga, es que no habían nacido ellos. El hecho, como yo decía, el hecho de escuchar o declarar o proclamar, escúchame, no es lo mismo que creer, obedecer y caminar en su voluntad. No es lo mismo. Porque creer te va a llevar a un hecho, ¿a qué? A caminar y obedecer a aquella persona que estás creyendo. En este caso que es Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, amados hermanos, hay un pasaje de Romanos 6:6. Dice que sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado, dice, juntamente con ¿quién? Hemos sido crucificados, ese viejo hombre, el cual estaba viciado a la pasada manera de vivir. Cuando tú y yo estamos crucificados en Cristo, déjeme decirle algo, usted tiene que declararse libre de la esclavitud de la carne. La carne no puede tomar dominio, control de tu vida ni de mi vida si realmente estamos sumergidos en Cristo. Porque en Él hay el poder, en Él está la soberanía, en Él está declarada toda la deidad, la divinidad, porque Él es Dios. Amén. Entonces volvamos a 1 Corintios en el verso 2. Dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces. Y mire lo que le dice: ni tampoco todavía eres capaz, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Cuánta gente se llena de celo? Y dicen que son nacidos de nuevo. Celos ministeriales, celo de posiciones, celo porque el pastor conmigo es más pegado, celo porque la pastora solamente. Cuando usted ha nacido de nuevo y usted es una persona espiritual, eso a usted no lo va a dañar. Si la pastora no se le acerca, pues yo me la acerco. Si usted no se me acerca, yo me le voy a acercar. O si hay algo entre usted y yo, pues entonces vamos a arreglarlo. Porque no es posible que continuemos en esa condición diciendo que somos creyentes, que somos espirituales simplemente,
cuando nos conviene, pero cuando vienen las cosas difíciles a nuestras vidas, entonces ahí le damos el dominio y el derecho a la carne. Porque hay entre vosotros celos, hay contiendas, hay ¿cómo es la palabra? Hay gente contendiosa, así se puede decir. Discúlpeme, gracias. Contenciosa, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Es decir, amados hermanos, andan como los paganos. Usted ve que hay gente en la iglesia que cantan, saltan, hablan lenguas y hacen de todo. Pero cuando salen a la calle, se encuentran con la mitad. Y usted lo ve en el Walmart por ahí. Usted no lo ve ninguna diferencia en ellos. Están igualitos. Están chabacaneando, hablando de todo. Pero en la iglesia, usted le dice, ¿cómo tú estás? En victoria. ¿Y dónde tú vas? Para la iglesia. ¿No me ve la Biblia que llevo en la mano? Eso no le da garantía que usted es un hombre espiritual y una mujer espiritual. Un hombre y una mujer espiritual se tiene que ver en los hechos y que Dios nos ayude. Porque mientras estamos en esta tierra, que Dios nos ayude. A que el Espíritu le demos la oportunidad cada día de que Él pueda tomar el control y dominio en nuestra vida. Y nosotros a la carne subyugarla. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pablo da un sinnúmero de cosas en que usted y yo las sabemos en Gálatas 5:19. Habla acerca de los impulsos de la carne y comienza a enumerarlas y dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Note que la carne siempre va a tener la tendencia de hacer lo malo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Déjeme decirle algo, Satanás está súper interesado que no se guarden estos principios en el corazón del creyente. Porque todos sabemos que nuestro enemigo va a buscar siempre de sacarnos a nosotros del carril o la dirección que estamos. Pero ¿sabes cómo no? Él no va a poder sacarnos, porque cuando creemos y nosotros nos movemos bajo la voluntad perfecta de Dios y tenemos el conocimiento de la palabra, no habrá diablo ni infierno que te saque de los caminos de Dios y mucho menos sacártelo del corazón. Porque crees, porque vives para Él. Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero mire el verso 12 que dice en el capítulo 1 de Juan. Dice, pero a los que creyeron en su nombre. ¿No estamos dando cuenta? Creyeron. ¿Usted en quién cree? ¿Sobre quién usted manifiesta su fe? ¿Sobre quién usted está manifestando? ¿Sobre quién usted está dejándose guiar? Y mira el verso 20. Idolatría, hechicería. Esto tiene que ver con el ocultismo, enemistades. ¿Cuánta gente están enemistada? ¿Cuántos pastores están enemigos? Simplemente porque la iglesia es más grande, porque tiene más gente, porque tiene una torre de allá de un ángel con oro. Tantas enemistades. Usted no sabe qué es lo más lindo, vivir en paz. Yo no sé lo que es dormir enojado. Si yo me doy cuenta que alguien no está enojado conmigo, yo voy a discernir y me lo voy a acercar. ¿Sabes por qué? A mí no, en parte me importa y no me importa la otra parte, porque yo lo que sé es que tengo que dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Es mi vida la que yo tengo que cuidar espiritualmente. Es mi vida. Si la otra parte no se quiere arreglar, I'm sorry con excuse me, oraré para que sea Dios que despierte y saque eso que le está molestando y le está perturbando. Enemistades,
pleitos, celos, ira. ¿Cuántos se iran? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Nos airamos de momento. Nos enojamos de momento. Yo soy de los que me enojo, pero yo no le doy largo camino. Me enojo, ¡pac! Y el Espíritu Santo me dice, ¡ey! Y tengo que Padre, perdóname. Porque es el Espíritu de Dios que te detiene a que no continúe. Y hay gente que se acuestan a dormir y pasan días con sus esposas y sus esposas sin dormir juntos y pasan peleados. Tenga cuidado que Cristo viene. Y como dice Robencito en la radio toda la mañana, no te vistas, you no go nowhere. Amén. Gloria al Señor. Amén. Disensiones. Esto tiene que ver con las relaciones, herejías, sectarismo. Sabe que ninguna congregación puede decir nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Quiero decirle que Dios no hizo contrato con ninguna denominación. Él lo que dijo fue que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Seguimos en el 21. Envidias. ¿Cuántos envidiosos hay, Dios mío santo? Gracias al Señor que aquí no somos envidiosos. Pero ¿cuánta gente tiene envidia, oiga? Aún por el carro que te compra, ya ellos se quieren comprar el mejor que el tuyo. ¿Ah? Siempre andan buscando hacer mejor que ti. Pero mantente en esa dirección de libertad que Dios te ha dado como hija y como hijo de Dios. Mantente ahí, no te dejes desviar ni guiar por impulso de la carne, porque la carne siempre va a estar corrupta y va a querer ir de corrupción en corrupción. Amén. Dice envidias, borracheras, orgías. Usted sabe que hay gente que está en la iglesia y todavía hacen ejercicio de la coda, del codo. No han nacido de nuevo. La gente quiere trabajar en la carne de la gente. Déjeme decir, la carne es corrupta. Nadie va a poder hacer cambiar a alguien que esté en la carne. Tiene que llevarlo a cambiar por la palabra. La palabra cuando entre en los tuétanos, los huesos, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que vive y eficaz. Cuando comience a entrar en los huesos, en los tuétanos de ese hombre y de esa mujer, tiene que haber cambio. Dígame usted a mí que cuántos centros de rehabilitaciones se han llenado de alcoholismo y drogadicción. Si dejan de beber, cogen otro vicio. Porque el único que puede libertar el deseo de esa carne es Cristo Jesús a través de su palabra. Esta palabra que es poder. La palabra es que va a transformar, escúcheme bien. La palabra es que está haciendo en mi vida cada vez cambio y transformación, porque le permito que lo haga. Que no sea como dice el salmista David, que dice, no sea que después de tanto recorrido, oye, tú te quedes en medio del camino. Dios nos libre. Por eso que la palabra dice que el que piense estar firme, mire o cuide que no caiga. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a cuidar? Estando seguros en Cristo. Cuando estemos sumergidos en Cristo, cuando estemos dentro de Cristo. ¿Y cuándo vamos a estar en esto? Cuando nosotros creamos en esa palabra y que esa palabra haga estrago. Escúchame bien, ningún método puede cambiar a ningún ser humano. Ninguno. La palabra yo la conozco y lo que me falta conocer, que es la que puede cambiar y transformar el corazón de tu marido, el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos rebeldes, el corazón del pecado que está metido, el único nada más. Lo que pasa es que nosotros tenemos que levantarnos y ser lumbrera en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz en medio aún de nuestra familia que camina en el pecado y la oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Y dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Entonces, la diferencia de un carnal es que sigue los impulsos de la carne. Es decir, los ojos, como decía, se van, las manos tocan, caminan los pies, lugares donde no debemos ir, en fin. Amén. Entonces, el cristiano espiritual es aquel que está aprendiendo día tras día a obedecer a aquel Señor que te llamó, al Señor de la obra, a obedecer y a caminar en su voluntad. Ya perdiste tú, yo perdí, ya perdimos la voluntad nosotros cuando llegamos a Cristo. Ahora Él domina tu voluntad y domina mi voluntad. ¿Por qué? Porque ya no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Romanos, capítulo 8, verso 1? Ahora pues ninguna hay para los que están. Lo que no anda conforme, sino conforme. Denle un aplauso al Señor, qué bueno. Lo que no andamos conforme a la carne. O sea, la iglesia de Cristo, tenemos que fundamentarnos cada día más en su palabra. Vendrán tiempos, escúchame bien, vendrán tiempos peores de los que estamos viviendo. Que usted no va a tener el privilegio ni siquiera tener la Biblia en su mano. Y es por eso que la iglesia tiene que tener tiempo para escudriñarla, memorizarla, pero aparte de eso, aplicarla. Porque usted puede leer la Biblia, puede estudiarla, puede interpretarla, puede correlacionarla, pero si no hay aplicación se quedaron esos 4 puntos en la nada. Porque simplemente conocimiento. Y hay muchos creyentes que están en las congregaciones y vienen simplemente a querer tomar información. Y las informaciones que usted obtenga no lo va a determinar usted irse en aquel momento que Cristo venga a levantar su iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino que usted será levantado porque ha sido una persona que ha adquirido información, pero que ha vivido y aplicado los principios eternos bíblicos. Amén. Esto no se basa de secta, esto no se basa de denominaciones, esto se basa a Cristo. Esto se basa a la palabra. Créame, cuando comenzamos nosotros a comer ese pan y ese manjar que habla Juan en el libro de Apocalipsis, que dice, es que pondré en tu paladar palabras de miel. Porque la dulzura saldrá de tu boca. Pero ¿sabe para qué? Es para endulzar a las vidas de la palabra que está en tu corazón, en tu espíritu, que viene y procede de Dios. Porque no vas a hablar por tu propia cuenta, hablarás por la cuenta de Él, porque se trata de Él. Él el que fue a la cruz del Calvario, tú no fuiste. Él es el que derramó su sangre. Él permitió todo lo que Él pasó con tan solo para darte libertad de esa carne y no volvamos a estar subyugados en la esclavitud de ese pecado. Ya un aplauso al Señor. Colosenses 2:20. Pues si habéis muertos en Cristo, miren lo que Pablo le dice. Y le dice a la iglesia, pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos. ¿Por qué? Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué entonces sigues haciendo esas cosas? ¿Por qué todavía practica o te sometes a los preceptos? Verso 21. Tales como no manejes, no guste, ni aún toques. Es decir, en pocas palabras, por ahí viene la Semana Santa de la Cuaresma. No comas carne, come pecado, a penitencia, date latigazos, camina de aquí a Walmart en penitencia de rodillas y cosas por el estilo. Fíjense que todas estas cosas que habla el apóstol Pablo es para darnos a entender, escúchame bien, darnos a entender que Dios nos salvó y nos llamó para que nosotros viviéramos una vida espiritual.
ya no más la naturaleza adámica, sino la naturaleza de Dios divina, que es la que tiene que prevalecer en nosotros, es la que tiene que estar en nosotros. Si de algo Billy Graham dijo, si yo me tengo que oxidar un día en mi vida, me oxidaré en Dios, mas no en el mundo. David dijo, es mejor estar un día en tus atrios, en tu palabra, que 1000 fuera de ella. Porque ¿sabe qué? En ella encuentro que hay alimento a mis huesos, a mi alma, a mi espíritu. Porque ¿sabe qué? Porque este es el pan mejor que yo puedo comer cada día. Porque me hace fortalecer que en el momento de la prueba, la dificultad, puedo vencer. Verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. ¿Usted está escuchando? Cosas que todas se destruyen con el uso. Mire lo que dice el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. En culto voluntario. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, esto a mí me da seguridad de que yo estoy en Cristo Jesús. Me da seguridad esta palabra y llena mi espíritu y mi alma, porque ¿sabes qué? Me trae a disciplina en mi carne, como yo esté caminando, para traerme una verdad eterna conforme a esta palabra, y entonces corregirme y buscar el lugar correcto. Es fácil llegar a diferentes iglesias y que usted le habla en cualquier disparate. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, poder de Dios. ¿Usted le habla de la palabra? Ah, no, porque yo escuché al pastor. No, porque yo escuché algo que dijeron por allá y es por eso que yo creo que... No es eso. Usted cree, mire, tanta gente que yo me encuentro que me da pena y me da tristeza. Le digo, mire, usted está mal. Usted está mal, busque un lugar donde le enseñen palabras. Porque esto no es de que yo escuché. Esto es de lo que yo escudriñé. Es de lo que yo comí. Este manjar rico, aleluya, porque esto es sabroso, escúcheme, esto es rico. ¿Sabe por qué es rico? Usted lo habla que es rico porque ves, es alimento a tu alma, a tu espíritu, y tu espíritu se ensancha, se llena, se siente lleno de poder. El Espíritu Santo está en tu vida y corre como ríos de agua viva en tu interior, y esa palabra comienza a dar efecto en tu vida, y todos esos defectos que hay en nuestra vida y debilidades, Dios la va a ir moldando, Dios la va a ir moldando, le va dando duro, y que de tal manera nuestra carne va sometiéndose al Espíritu. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, usted está viendo, los que son de Cristo los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra aquí, han crucificado, viene del griego atauro, que significa soyugar, inmovilizar. Amén. Porque si estamos en Cristo, estamos juntamente con Él crucificado. Escucha bien, Cristo murió en la cruz del Calvario, clavado por tu pecado y mi pecado. En el lugar que le pertenecía a ti y a mí, ahí estaba Cristo. No, yo merecía la muerte, usted merecía la muerte, pero Él fue que nos amó tanto que decidió morir en nuestros lugares. Y por fe yo creímos todos, y eso es como se explica la salvación a nuestra vida, porque no es por obra, es por fe, es por medio de la fe de Cristo Jesús. No hay nadie más, hermanos. Pueden levantarse santos, se pueden levantar estatuas, se le pueden levantar hombres cuantas es, pero fuera de Cristo no hay salvación. No la hay. El único que murió en la cruz del Calvario, el único que nos salvó de la condenación eterna del infierno y nos dio una esperanza de vida. Amén. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi pregunta que yo hago en esta noche: ¿la carne de Jesús era pecadora? No, pero Él llevó nuestro pecado en su carne. Y cuando Él fue crucificado, Él llevó nuestro pecado en su carne. Y cuando Él fue crucificado, Él estaba crucificando tu carne y mi carne también. No solo mi hombre de pecado, sino tu cuerpo de mujer de pecado, para que sea subyugado. Eso quiere ser crucificado. Eso quiere decir que estábamos nosotros subyugados a la carne, pero Dios nos libertó. Oiga, que usted tenga ese coraje y usted tenga ese valor del Espíritu Santo y usted puede decir: ¿sabe qué? Yo soy libre del pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en mí y yo vivo para Él. Escúcheme bien, el diablo no tiene parte en tu vida. Y te lo voy a decir por algo así. ¿Sabes por qué no tiene parte? Yo no me preocupo de eso. Porque Jesús, la palabra en profeta Isaías declara una palabra que dice que vosotros sois la niña de sus ojos. La pregunta que yo haría en esta noche: ¿el diablo puede tocar la niña de los ojos de Dios? Never. Nunca. Entonces, si tú eres la niña de los ojos, no le temas. Métete en Cristo. Camina con Cristo, sumérgete con Cristo, obedécele a Cristo, vive para Cristo. ¿Y sabes qué? Anda seguro, tu salvación está segura en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya fue derrotado, no tiene parte. Yo no sé por qué muchos, amados hermanos, en vez del diablo correr de ellos corren. Oye, y andan quejándose, ¿qué hay? No hay nada. Lo que debe haber: deseo, anhelo de servir a Dios y meternos con papito Dios. Amén. Ese es el deseo. Romanos 1:17: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe lo que significa en el griego original? Mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir: mas el justo todo lo obtendrá. Todo lo de Dios lo obtendrá por fe. Vivirá por la fe y por la fe seguirá viviendo. Fíjese, amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. Él es que va a hacer el milagro en tu vida. Lo que tú necesites está en Cristo, no está en nadie más. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos completos. Este es el evangelio del Señor. No es el evangelio que predican por ahí. Porque si predican esta palabra, se le vacía la iglesia. Porque se van los diezmos, se van las ofrendas, se va la prosperidad de ellos. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero estar en un lugar donde yo coma y mi alma y mi espíritu se alimente. Y pueda conducir a otro a que pueda llegar. Usted vino al mejor lugar. No es porque sea el mejor lugar, porque Cristo está aquí. Amén. Bendito sea Dios. En pocas palabras, Dios nos dio un hecho legal bíblico de que tu carne y mi carne están crucificados juntamente con Cristo. ¿Sabes? Jesús lo exhibió públicamente. Ese tipo ya no sirve, no vale para nada. Es como yo siempre digo: sufre de brain damage, no tiene cerebro. Y hay gente que le sigue. Iglesia, parémonos firmes, que nosotros vamos, nuestra redención se acerca. Nuestra redención se acerca, pero tenemos que alimentarnos. No falte este lugar, que los miércoles el discipulado no falte. Venga, aprenda. Le decía a alguien ayer, le decía: si no puedes retener, no importa. Pastor, es que yo no puedo, no importa si no retiene. Que si te da sueño para él, no importa. ¿Sabe qué? Busca en YouTube, por la Biblia y por la palabra y haz tus cosas.
Y comienza a escucharla. La gente se anda quejando. Si usted supiera tanta gente que a mí me escribe. Use la tecnología. ¿Qué libro quiere escuchar? Haga su quehacer, cocine a su esposo, hágalo y ponga ahí, escuche la palabra. No dice que la fe viene por el oír. Para el carnal hay excusa. El espiritual no tiene excusa. El espiritual busca la manera. Busca la manera de alimentarse. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estaba la carne, amados hermanos de Jesús? Crucificada, soyugada, traspasada. No se podía mover en ese cuerpo santo. Él llevó nuestros pecados y quedó clavado en la cruz. Y Pablo viene y dice, y ya no vivo yo. Perdiste tu identidad, perdiste tu voluntad. Lo que pasa es que nos duele entregar la voluntad. Lo que pasa es que nos duele entregar nuestra identidad. Es que yo me llamo Pedro Infante, este nombre artístico, no lo quiero perder. Yo no quiero perder el nombre artístico, porque Dios me quiere cambiar a otro nombre. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya nos vamos. ¿Quiere que termine? Yo termino. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a los Roma, ya no vivo en las tendencias del pecado, porque ¿sabes qué? Ahora yo encontré a alguien que ha saciado mi carne, en la cual estaba viciado a los deseos engañosos, y ahora el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre mi vida, y por eso soy lo que soy, y puedo declararlo, dijo el apóstol Pablo. Shakata, ay, santo, total. Me encanta hablar de Cristo, ¿sabe qué? Porque Él es mi Salvador. Él es mi todo. La gente se sorprende cuando yo le digo, Él es mi enamorado. Él es mi esposo. Él tiene preparado ya la boda. Él nos espera a nosotros. Pero ¿sabe qué? Mientras estemos en la tierra, aquí alabemos. Aquí sirvámosle. Porque ¿sabes qué? Cuando lleguemos allá, la mesa está servida y allá usted va a tener el derecho de decirle, Daniel, ven para acá. Ahora tú me tienes que servir. Moisés, tú me tienes que servir. A toda esa gente que está allá arriba, ahora tú me tienes que servir. Porque yo ya cumplí la tierra. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo dice, vivo creyendo de la grandiosa, todos los días de la grandiosidad de Dios, todos los días del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí y por ti. Romanos 6:7. Porque el que amó, leamos del 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido justificados porque usted ya murió a los placeres y los deseos de la carne y usted está completo en Cristo. El que se levante contra usted, el que quiera tirarle maldición, mire, la Biblia dice que el que quiere maldecirte a ti, mire, para allá mismo va. Cuando la gente desconoce eso, pastor, esa gente que le gusta tanto hablar, mira, hace así, ¿eh? No puede tocarte a ti, ni a los pastores le toca, sino que hace así, es más, ni llega ni a las 7 millas, para allá. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué escasez me ha tocado la puerta de mi casa? Oye, pero si la economía yo gano bien.
Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vives para Dios, vive. Esto lo voy a decir yo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se explotó una bomba que mató al pecado. Murió el pecado porque Cristo lo cargó. Cristo lo llevó. Amén. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presentarnos delante de Dios. Estamos justos. El diablo no te puede señalar ni te puede venir a juzgar, porque tú y yo somos de Cristo. Él pagó un precio tan alto por tu vida y mi vida, y Él nos ha dado esta gran victoria de ser hijos, herederos, coherederos de su reino. Yo soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Lo que dice Cantar de los Cantares, las rosas de Sarón, el lirio de los valles, el amable consejero, profeta, el profeta Isaías, el amable consejero del niño, admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ay, santo, déjeme decirle, todo eso es para ti. Todas esas promesas, todos esos nombres que tienen un significado de poder para tu vida. No, amén. Ya termino entonces. Aleluya. Ni tampoco presenté vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentamos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira lo que está diciendo Dios. Cuando estamos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu y no en la carne, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchame bien. Esa gracia no da licencia para hacer lo que nosotros nos dé la gana. Esa gracia va acompañada con el amor y la misericordia de Dios, pero es para que nosotros caminemos como Él nos ha dicho que debemos caminar. Colosenses 3:1, y ya casi estoy terminando. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de abajo, no, las cosas de arriba. Es lo que dice, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Oyó? Donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, no en de la tierra. Es decir, no en la carne. 3. Porque habéis muerto. Es decir, que porque todavía siguen pecando, todavía son carnales, porque no obedecen a Dios, sino que obedecen a los impulsos de la carne. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Es decir, no te puede tocar. Tú estás cubierto. Y aún la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Aleluya. Y voy a leer esto. Aquí hay una ley y una regla universal que rige y conduce a una acción. La palabra ley que aparece aquí en la Biblia es en el griego nomos, que significa fuerza, influencia que conduce a una acción. Ejemplo, la ley de la gravedad, esa es la ley de la naturaleza. Esa es una fuerza que conduce a una acción. Todo objeto que cae al piso siempre tiende a caer hacia la tierra. Eso es una ley. Usted súbase a una moto, si se tropieza, se va a caer al piso. Eso es una ley. Hay una ley de reproducción, un hombre y una mujer se casan y tienen relaciones sexuales y tienen un hijo. Esa es una ley de reproducción. Una ley es inmutable, es incambiable, es inviolable, a menos que se aplique otra ley más fuerte, que altere, que rompa la fuerza que hace funcionar la otra ley. Un avión va a volar, las turbinas los impulsan, rompe la gravedad y el avión se eleva, alteró la ley, la venció y continuó el avión. La inseminación artificial alteró la ley de la reproducción natural. Es decir, los científicos tomaron un óvulo, tomaron un esperma, lo llevan al laboratorio, hicieron que fecundara y luego se lo plantaron a la mujer y sin relación sexual podía tener un bebé. Se alteró la ley de reproducción. La ley de la herencia genética también ha sido alterada. Ha manipulado los genes de los animales y de las plantas y las verduras. Escuche bien, Satanás alteró todo. Dios hizo la música y Satanás alteró, lo pervirtió. Dios creó el sexo y Satanás lo pervirtió. Dios hizo la fiesta y Satanás lo corrompió la fiesta. Bodas entre cristianos se han vuelto peores, amados hermanos, que cuando todo está bien y cuando se va el pastor empezó la pachanga. Diga, ay, se va el pastor y la recepción y comienza la fiesta mundana a beber y a bailar y se dijo que aquí hasta el amanecer. Y se acuerdan de que dice la Biblia, hasta que raye el alba. Aleluya. Quiero decirle que no estamos de acuerdo con esa clase de fiesta, carnales. Siguen los impulsos de la carne. Todo ha sido alterado. Satanás alteró todo. Él se hizo serpiente, se convirtió en serpiente, pero no es serpiente, es un ángel. Alteró todo. Se hizo pasar por Dios, pero no es Dios. Todas las violaciones a la ley de Dios alteradas que Satanás hizo traen muerte. Así como Satanás alteró las leyes y el pecado se convirtió en una ley en los miembros del hombre y condenó al hombre. Así mismo Dios alteró leyes para salvarnos. Por ejemplo, el Señor alteró la ley de la concepción. El Espíritu Santo tomó el esperma de Dios, lo puso en el vientre de María. Sin relación sexual nació Jesús para nuestro bien. El Señor alteró la ley de la gravedad, caminó sobre las aguas y Jesús alteró la ley de la herencia genética, nos dio una nueva naturaleza. Escúchenme, amados hermanos, escuchen esto. Dios es el único que está por encima de las leyes que Él mismo creó. Cuando Él altera cualquiera de sus leyes, no hay consecuencias fatales, en lo contrario. Póngase pie. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle esta noche al Señor: Señor, hoy queremos entregar nuestro cuerpo. Pero no solamente nuestro cuerpo, queremos entregar nuestra mente. Señor, te queremos entregar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Que le digamos a Dios: ¿sabes qué, Señor? Cuando yo estudié esto en la madrugada, le dije: Señor, yo te vuelvo a entregar mi vida. Le dije: Señor, ayúdame, enséñame a ser mejor. Yo quiero llegar. Pero sé que si me mantengo contigo, podré vencer cada día, porque tú peleas por mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. No soy